Hola, hoy vamos a tratar sobre cómo hacer un comentario literario. Generalmente todos los estudiantes cuando tienen que hacer un comentario literario se muestran como un poco desconfiados acerca de qué decir, cómo manifestar sus ideas y obviamente cómo llegar a la media que se está esperando de ellos en su desarrollo de un comentario literario. Primero, un comentario literario no es que digo aquellas cosas superficiales como cualquier otro lo diría. Un comentario literario implica que tengo unas ideas que voy a transmitir de una forma especializada sobre un fragmento o un texto completo, y a esto hay que recordar la raíz de lo que es un texto. Texto viene de textum. Eso significa un tejido, un imbricado tejido de varios hilos en cuanto a las ideas, como por ejemplo lo que podría ser un nivel morfológico, lo que podría ser un nivel semántico, lo que podría ser un nivel sintáctico. Ahora, deberíamos de recordar obviamente algunos elementos fundamentales. Lo que es una modalidad textual, de lo que es la tipología textual. Dentro de la modalidad textual nosotros vamos a encontrar varios estamentos, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos una modalidad textual que podría ser descriptiva, podría ser dialogada, podría ser narrativa, podría ser expositiva, etc. Pero dentro de los tipos de textos, nosotros vamos a ver que hay una clase mucho más especializada. Por ejemplo, dentro de una narrativa, una modalidad textual narrativa, vamos a encontrar una novela, una narrativa corta, por ejemplo, una fábula, una leyenda. Entonces ahí entrarían los tipos, obviamente, y dentro de eso los subtipos. Ahora bien, nosotros vamos a ver qué es lo que debo de considerar. Específicamente hoy voy a iniciar una serie de videos relacionados con el análisis de texto narrativos. En este caso voy a tomar un fragmento de la obra de Dulce Chacón, Cielos de Barro. Específicamente, ¿qué es lo que debo de ver? Si voy a hacer el análisis completo de lo que podría ser la obra, obviamente me tomaría muchísimo tiempo. No tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero vamos a empezar solamente con un fragmento. Empecemos por los conceptos básicos. ¿Qué es tema y qué es rema? Tema es una información simple. El rema es una información adicional que me va a llevar de la mano a lo que serían la progresión temática. Pero, ¿qué es la diferencia específica en lo que se considera en términos literarios de lo que es un tema? Un tema es el equivalente a lo que sería un sujeto. Mientras que la idea sería el equivalente a lo que sería un predicado. Por ejemplo, yo puedo decir del fragmento que nos ocupa que el tema podría ser, qué sé yo, la diferencia de clases. Entonces, la diferencia de clases sería el sintagma nominal. Si ustedes notan, no existe el verbo. En el momento en que coloco un verbo, automáticamente voy a trasladar un concepto de idea, es decir, el predicado de lo que sería el sintagma nominal, al cual he denominado tema. El sintagma nominal, al ser modificado por el ingreso de un verbo, voy a tener una idea. Entonces, tenemos, primero, voy a dividir el texto. Debo de dividirlo en cuanto al contenido y en cuanto a la forma. El contenido debe de encontrar entonces el tema, la idea, debe de presentarse el resumen, debe de presentarse la estructura interna del texto que estoy analizando, y luego voy a crear una estructura propia en el momento de escribir. Eso en relación al contenido.
Veamos en relación a lo que sería la forma. La forma debe de estar analizado desde el punto de vista de qué tipo de texto tengo, cuál es la modalidad que estoy encontrando, cuáles son los elementos propios, como por ejemplo las funciones de lenguaje, qué tipo de elementos de la comunicación están presentes. Eso quiere decir quién está emitiendo y quién está receptando, o a qué público está dedicado o encauzado el texto. Entonces, si yo logro identificar a qué público y con qué intención o propósito el autor está trasladando una idea, yo ya tengo por lo menos la mitad del trabajo hecho. Entonces, tenemos por lo pronto la estructura, tengo el resumen, tengo el tema, y ahora me voy a ir al aspecto formal, al aspecto de lo que sería la forma en sí. Dentro de eso, recordemos el tipo, la modalidad del texto, las funciones del lenguaje, los elementos de la comunicación presente. Pero la pregunta siguiente en cuanto a la forma es cómo se presenta esto. Es decir, qué tipo de recursos específicos se está utilizando o de medios específicos se está utilizando para presentar este texto. Bien, dentro de eso tengo que obviamente volverme al análisis de lo que sería el elemento sintáctico, el elemento morfológico, el elemento semántico. Y dentro de eso debo de estudiar con mucha atención qué tipo de elementos son recurrentes, en qué escenario se está dando, cuál es el contexto en el cual se está dando para poder entender. Ahora, en este caso nos ocupa un texto narrativo. Eso implica que voy a tener que revisar los personajes, revisar el contexto, revisar el tono, el ambiente, y obviamente al finalizar el texto voy a hacer una valoración personal. Entremos entonces en cuestión. Veamos. ¿De qué se trata este fragmento que estamos analizando? El fragmento en realidad se va a tratar de pongamos como tema, vamos a anotarlo, es la justificación del abuelo ante la negativa inicial sobre el paradero de su nieto. Bien, ese podría ser el tema. Ahora, ¿de qué se trata este fragmento? Como nosotros lo dijimos al inicio, no vamos a trabajar toda la obra, sino solamente un fragmento selecto por fines didácticos. El resumen es lo siguiente: un comisario ha ingresado a la casa de este anciano, que es el abuelo de alguien que está huyendo. Y ante la pregunta, vamos a suponer que ya existe la pregunta de dónde está y por qué quiere hablar ahora. Entre otras cosas, le presenta la justificación de no haberle dicho ayer, el día anterior, dónde estaba su nieto, porque no le tenía confianza. Pero en este momento cree que le merece la confianza decir, bueno, mire, cuando yo lo vi, mi nieto pidió pasar al baño. Y cuando lo vi en la pileta, lo vi que se estaba lavando las manos de sangre, pero yo no creo que le haya hecho nada. Luego lo vi que se fue camino a su casa, pero lo que no le aclaré era que cerca del camino a su casa estaba también el camino al ferrocarril. Bien, ¿cómo termina el fragmento que nosotros estamos analizando? Cuando el comisario súbitamente abandona y el abuelo le dice, ¿pero por qué está tan apurado? Ahora, aparentemente nosotros vamos a encontrar que este es un fragmento no con ingreso y participación dialógica de varios personajes. Solamente se hace mención de un personaje que está presente, a quien se le da todo el mensaje y del que va a componer toda la conversación, quien nos presenta los antecedentes, quien nos dice lo que pasó, que es el abuelo. Por lo tanto, nosotros tenemos detrás de cada uno de los participantes, activos o pasivos, tenemos la configuración de lo que va a ser
obviamente un concepto de gran oreja y de gran boca. Bien, ¿cómo está estructurado? Primero, la justificación del abuelo. Segundo, la explicación de los antecedentes del por qué no lo dijo. Porque ya había muerto uno de sus nietos a manos de la justicia y que supuestamente la justicia cometió una injusticia y él no quería volver a participar en esto. De los amoríos que tenía su nieto con la hija de la patrona, de lo desaconsejado que podía ser eso, de las luchas contra el concepto de la injusticia, los peones maltratados que había liberado su propio nieto, y finalmente de esta revuelta en la cual el abuelo defiende a capa y espada que su nieto no había tenido ninguna participación. Finalmente anuncia que ha salido, se ha ido. Ahora bien, hasta allí estamos con la estructura interna. Vayamos entonces al concepto de en qué contexto se da. El contexto que nosotros debemos de marcar acá, primero es rural, segundo estamos hablando de segregación, entonces quiere decir que jerárquicamente hay una clase alta, los poseedores o los terratenientes, y hay una clase subsidiaria que es precisamente la clase de los peones. Entonces, al existir estamentos, eso quiere decir que también hay una clase socioeconómica que trabaja el uno para el otro. Resulta muy interesante el concepto del título. El título es Cielos de Barro. Si nosotros vamos a pensar en el cielo es el lugar ideal donde quisiéramos todos estar. Pero cuando usted se pone a pensar que el cielo, el techo que le cubre, es un techo de barro o un techo que tiene un límite y que además ese cielo que marca una salida a un ideal está cubierto, tiene un techo y usted vive entre paredes, entonces quiere decir que usted no está vivo, está muerto. Está muerto porque entonces ya no sería un cielo con una salida, sino está en un nicho. Cuando estamos hablando de esto de cielos de barro, estamos volviéndonos también al concepto del hombre que fue formado de barro. Entonces ahí tenemos una referencia religiosa, pero este cielo que no permite paso a los desposeídos es un cielo que está gratificando solamente al poseedor. Esto para tratarlo posteriormente. Ahora, algo que es interesante dentro es que estamos frente a la narrativa. Tenemos entonces personajes, tenemos escenario, tenemos acción, tenemos el hecho de que se cuenta algo. Entre otros aspectos, por ejemplo, dentro de los subtemas vamos a encontrar este estilo de amor al más puro estilo de Shakespeare, Romeo y Julieta, entre la niña que pertenece a una clase superior, ¿no, verdad?, y el nieto, que es uno de los peones, y que se dan estos amores desiguales, ¿no?, estas relaciones descompensadas. También nosotros vamos a encontrar este abuelo que ve en su nieto la prolongación de su vida y que además de creerlo y además de pensarlo, él desea salvar la vida, y al salvar la vida no asume que lo que dijo el día anterior es una mentira, sino que fue simplemente la prolongación de la omisión de una verdad inicial. No lo toma como una mentira. Ahí otro tema que también nosotros vamos a encontrar, la cuestión de la revuelta, de la búsqueda de la justicia, del hecho de cuán justa es la justicia o las instituciones, como en este caso el ejército, en este caso la religión, y cuán injusto puede ser el reparto desigual de las riquezas entre los que trabajan y deberían de poseer la tierra y entre los que poseen la tierra y no trabajan. Eso posteriormente. Ahora bien, veamos los personajes. Nosotros tenemos la niña en cuestión de este amor desigual, Aurora. Y tenemos también el nieto de el abuelo, la voz quien habla. Tenemos el abuelo,
tenemos también la referencia o el personaje referencial de lo que sería la Micaela. La Micaela, cuyo hijo también ha muerto. Entonces, tengo también un comisario que está presente, que sabemos que estuvo el día anterior, pero que obviamente no habla, solamente sabemos que le ha hecho preguntas y que se ha manifestado, es por lo que el abuelo cumple la función como de pregunta, él responde, entonces él mismo libera la función fática. Hablando de funciones, ¿cuál es la función que tiene este fragmento? Dentro de las funciones, si nosotros hablamos del plurisignificado de un texto literario, dentro de las funciones nosotros vamos a tener, por ejemplo, prevalece el concepto estético, el concepto de la función poética. Sin embargo, encontramos la función apelativa porque al terminar tenemos un sinsabor frente a las injusticias, y también encontramos sobre todo este concepto fático, porque hay el fático no a largo plazo del lector tomando esta posta, un lector atemporal, un lector que es sin rostro, porque no lo vamos a poder ver quienes nomás habrán leído, sino este fático en el cual el mismo abuelo se pregunta y se responde. Este abuelo es muy sabio porque tiene ideas, pese a la ignorancia de no saber leer ni escribir, tiene ideas muy claras sobre la sociedad, sobre las jerarquías, sobre la justicia, sobre la bondad, sobre la maldad humana, etc. Bien, entre los elementos que nosotros vamos a ver en relación a el aspecto morfológico semántico, veamos los siguientes. Bien, algo dentro del lenguaje que llama mucho la atención es el hecho del famoso lenguaje lumpen. Por ejemplo, al inicio el abuelo habla acerca de la famosa palabra carajo, y al terminar esa misma palabra es repetida pero con una connotación diferente. También nosotros vamos a encontrar que esta palabra lumpen empieza por perder el valor de la palabra tabú o la palabra prohibida, porque encontramos el tono o la emocionalidad del abuelo tratando de darles connotación diferente. Entonces, hay algo que es sumamente valioso. Veamos la siguiente lámina, ¿no? Hay una parte en la cual dice, cielos de barro, de aquellos barros, este lodo. Entonces, volvemos a la referencia religiosa y volvemos también el concepto de estos lodos inicialmente formados por la deidad, y que luego se van a volver en polvo eres y en polvo te convertirás, pero que al mismo tiempo están corchados en cuanto al cumplimiento de un destino superior por otros lodos o tal vez otros barros, otros seres humanos que les impiden la completa cobertura, el completo cumplimiento de su diseño o de su proyecto de vida, porque se ha estratificado el cielo. Ahora, es interesante volvernos otra vez al concepto de lo que es el alfarero. El alfarero tarda mucho en realizar su jarrón, su cerámica, y cuando no está completo se destruye. Sin embargo, acá nosotros encontramos que los trabajadores de la tierra, ¿verdad?, son los que en algún momento son destruidos, porque en este trabajo de la tierra no se admite otro dueño que no sea el terrateniente, aunque el terrateniente no lo trabaje. Y el terrateniente trata a este peón y a estos peones que tratan de volver el concepto de la tierra al trabajador como esa piedrita que es retirada en el jarrón que está completo del alfarero, y que lo debe de separar porque si no se va a partir posteriormente. Esta división
que trata de evitar el alfarero en el jarrón, porque luego ya no va a ser útil, es la misma división que en cuanto al aspecto ideológico del texto se pretendía evitar a nivel de este cruce de clases. Una clase que posee otra clase, que es la desposeída y que reclama además el derecho de poseer porque es quien trabaja la tierra. Bien, nos vamos a volver a ver en una próxima entrega. Espero que esto les haya sido de utilidad. Nos vemos.